tratamiento de errores de una medida indirecta. Para ello hemos realizado 10 medidas, como podemos ver aquí, tanto del tiempo como de la posición de un móvil. Hemos visto que al medir el tiempo hemos cometido un error debido al instrumento de medida, en este caso 0,1 segundos, y en la posición también hemos cometido un error debido al instrumento de medida, que es 0,1. Estos errores debido al instrumento de medida siempre son del mismo valor, ya que el instrumento de medida tiene una exactitud determinada y esa va a determinar el error que cometemos. Para cada valor hemos calculado la velocidad y esto lo hemos hecho haciendo la división entre la posición y el tiempo. Podemos calcular de esta manera fácilmente la velocidad. Una vez calculada la velocidad, podemos calcular la velocidad media como la suma de todos los valores dividido entre el número de medidas que hemos hecho, en este caso 10. Y así tenemos la velocidad media de todos los valores. A continuación vamos a ver cómo calcular el error de la velocidad. Dado que la velocidad es una medida indirecta que viene dada por la posición dividida entre el tiempo, para calcular el error de la velocidad vamos a tener que utilizar derivadas. El error de la velocidad vendrá dado por el valor absoluto de la derivada de la velocidad con respecto a la posición multiplicado por el error de dicha posición más el valor absoluto de la derivada del tiempo multiplicado por el error de dicho tiempo. La derivada de la velocidad con respecto a la posición, dado que la velocidad es la posición partido por tiempo, va a ser la derivada de dicha posición con respecto al tiempo respecto a la variable, en este caso la posición, derivada respecto a x. Dado que la x es nuestra variable y t es constante, podemos sacar 1 partido por t como constante y la derivada de x será 1. Si hacemos la derivada de v con respecto del tiempo, que también será la derivada de x partido por t respecto al tiempo, la x podemos sacarla como constante y hacemos la derivada de 1 partido por t respecto al tiempo. Eso me queda x por la derivada de t elevado a menos 1 con respecto al tiempo, por lo tanto me queda menos x por t elevado a menos 2. Esto lo puedo reescribir como menos x partido por t cuadrado. De esta manera, el error de la velocidad va a venir dado como el valor absoluto de 1 partido por t, es decir, 1 partido por t, multiplicado por el error de la posición, y a eso le sumaré el valor absoluto de menos x partido por t cuadrado, es decir, x partido por t cuadrado, quitando el signo menos, multiplicado por el error del tiempo. Por lo tanto, el error de la velocidad vendrá dado primero por la posición dividido entre el tiempo elevado al cuadrado, multiplicado por el error del tiempo. Y a continuación sumamos la derivada de la velocidad con respecto a la posición en valor absoluto, 1 dividido entre el tiempo, y eso multiplicado por el error de la posición. Una vez que tenemos el error de la velocidad en la fórmula, podemos extender dicha fórmula y obtenemos el error de cada velocidad que hemos medido. Como hemos hecho también la velocidad media, debemos calcular el error que hemos cometido al calcular dicha velocidad media. Este error viene dado por una fórmula que es de la desviación típica. Para calcular la desviación típica voy a insertar una columna en la que voy a calcular la velocidad menos la velocidad media elevado al cuadrado, es decir, el valor de la velocidad menos el de la velocidad media. Dado que este valor va a ser fijo en todas las celdas, tengo que poner el símbolo del dólar para fijarlo y ese resultado de la resta la voy a elevar al cuadrado. De esta manera, si extiendo a todos los valores, obtengo ese valor de velocidad menos velocidad media elevado al cuadrado. Una vez que he calculado esta columna, para calcular la desviación típica tendré que hacer la raíz cuadrada, es decir, raíz de 2pi, la suma de todos estos valores de la columna, dividido entre el número de medidas que he realizado. Oculto esta columna que no me va a servir para los datos y ya tengo la velocidad media calculada con su desviación típica. Para terminar este estudio voy a insertar un gráfico del espacio con respecto del tiempo. Para ello selecciono los valores del tiempo y de la posición e inserto un gráfico. El tipo de gráfico que tengo que insertar es de dispersión. De título de gráfico vamos a poner velocidad y el gráfico lo voy a mover a una nueva hoja para que se vea mejor. Lo tengo aquí y aquí tengo los datos en la hoja 1. Lo que voy a hacer ahora va a ser agregar una línea de tendencia. En este caso, como sé que la velocidad es una función lineal, dejo como lineal y puedo representar la ecuación del gráfico.
de tal manera que ese valor que está multiplicando la X es la pendiente de la gráfica que corresponde a la velocidad. En este caso sería algo parecido a la velocidad media, solo que aquí tiene que ver con la pendiente de esta línea más que con la velocidad media de todos los valores. Además, puedo añadir los errores tanto de la posición como del tiempo. Si le pincho aquí en elementos del gráfico y me voy a barras de error. Las barras de error voy a dar a más opciones y voy a dar personalizado. En este caso, como el error siempre es el mismo, podría poner un valor fijo de 0,1, que es el caso que tengo yo, o si el error va variando a lo largo de los datos, puedo hacerlo personalizado. Si es este caso, cuando lo haya personalizado y le voy a especificar valor, puedo poner el error positivo y el negativo desde la hoja. Por ejemplo, el error positivo y negativo en ambos casos es 0,1, puedo coger de aquí, y en el eje Y, para cambiar los del eje Y, el error del eje Y, selecciono los errores y le damos a formato de las barras de error, también lo pongo personalizado. Y aquí ya tendríamos puestas las barras de error, que aunque son pequeñitas se pueden observar claramente. Y con esto habríamos hecho el estudio completo de la medida indirecta. Habríamos calculado la velocidad, el error de cada velocidad, la velocidad media con su desviación típica y la gráfica con las barras de error.